Hola, buenos días. Voy a explicar un apartado del temario de patrón de yate muy importante, que es la parte de la corriente. Va a ser una parte imprescindible para superar el examen de carta, ya que por lo menos dos o tres preguntas de ese examen van a ir sobre este tema. Es un tema más sencillo de lo que aparece cuando se han hecho suficientes problemas, pero que hay que trabajarlo bastante. Porque además son problemas que tienden a ser más bien largos en la resolución del examen y más en un examen como el de patrón de yate, que no da demasiado tiempo, pues una cosa que tener bien preparada. Parece que cuando miran algunos ejercicios y demás que hay como distintos tipos, en realidad solo hay un problema, que es el resolver el triángulo de velocidades. Vamos a analizarlo como si fueran problemas distintos, pero luego veréis cuando veis unos cuantos y en la última clase que haga de esto y demás, que es solo un caso. Analizando qué se tiene y qué falta, acaba saliendo, bueno, sin ningún problema no, porque tienen complicación, pero bueno, acabará saliendo. Vamos a ir. Bien, vamos a explicar entonces un poco en qué consiste el desarrollo teórico de la corriente, de los problemas de corriente, muy rápido. Tampoco vamos a volvernos locos, pero sí realmente es interesante intentar entenderlo. O sea, no podrás hacer problemas así en plan recetas que luego a veces no se ven. Entonces, bien, tenemos ahí un barco de pinta en rojo que está sobre la situación, está marcada con una cruz, que inicialmente lo suponemos navegando por aguas tranquilas, no hay viento ni corriente. El viento hoy lo voy a obviar un poco. Más adelante veremos viento y corriente, pero es solamente corriente. Entonces, bien, como digo, el barco este rojo pues va navegando pues, a lo largo de un rumbo determinado, proa al rumbo verdadero, es decir, el ángulo que forma la proa con respecto al norte verdadero o el norte de la carta, y acaba llegando, pues en este caso, pues llegaba a proa a Trafalgar y llegó a Trafalgar. Bien, se movía a lo largo de ese rumbo verdadero y a la velocidad de máquinas correspondiente. Eh, Ocurre, que es lo que vamos a ver hoy nuevo, que el agua no está parada. Estamos moviéndonos en el seno de un agua que se está moviendo en una dirección determinada. A esto es lo que se llama la corriente. La corriente simplemente es en la dirección y velocidad a la que se está moviendo una masa de agua. Se va a definir por rumbo y velocidad. A diferencia del viento, que se definía solamente por dirección y estimamos su efecto por una serie de grados que sumamos o restamos al rumbo verdadero, en este caso vamos a tener que hacer una composición vectorial para lo que necesitaremos, pues eso, una dirección y un módulo, es decir, un rumbo y una velocidad. La dirección se va a llamar rumbo de la corriente y la velocidad, si se refiere a una hora, como se hace siempre con las velocidades, se le llama normalmente intensidad horaria o intensidad horaria de la corriente, y se va a expresar en nudos, en la unidad que marcamos para la velocidad. Como veis, bueno, estamos hablando de un agua que se está moviendo de una dirección. Esa dirección es el rumbo de la corriente y la velocidad a la que se mueve es la intensidad horaria de la corriente. Pues si la intensidad horaria de la corriente son 5 nudos, pues en una hora el agua se ha movido 5 nudos en una dirección que es la que corresponde al rumbo de la corriente. Bien, pues como decía, ahora no estamos navegando sobre aguas tranquilas, estamos moviéndonos en el seno de una masa de agua que se mueve en una dirección. Pues componiendo los dos movimientos, realmente lo que va a ocurrir es esto, que nuestro barco no se va a mover como preveíamos inicialmente, a lo largo del rumbo verdadero, sino que se ha movido en una dirección nueva. ¿Qué dirección nueva es esta? Pues un nuevo rumbo que se llama rumbo efectivo. ¿Qué es el rumbo efectivo? Pues el rumbo al que realmente nos movemos cuando hay corriente. Resulta de la composición vectorial del vector corriente y el vector buque, vector corriente que viene definido por rumbo de corriente e intensidad corriente, y el vector buque que viene definido por el rumbo verdadero o rumbo de superficie, si hubiera viento, y la velocidad de máquinas. De hecho, en este caso, pues se ve que, bueno, pues nosotros íbamos por a Trafalgar, ¿no? Y acabamos casi llegando a Barbate. O sea, al final, bueno, pues nos ha afectado considerablemente la corriente. Una cosa a recordar y tener en cuenta, que no supongo que lo diré luego también, es que la corriente no es como el viento, que el viento se nombra de donde viene, es decir, un viento norte viene del norte, la corriente se nombra hacia donde va, se dibuja como un rumbo. Una corriente norte va hacia el norte, lo dibujaréis con el transportador sobre la carta apuntando hacia el norte. En este caso, la corriente que hay aquí dibujada es una corriente este, va para el este. Si fuera un viento, sería un viento oeste o un viento de poniente. Bien, vamos a ver un poco más sistemáticamente los elementos que nos entran aquí a formar parte de esto. Ya está, que es el vector buque, el que está marcado en rojo.
vector buque, es decir, el que define nuestro movimiento en aguas tranquilas, viene individualizado, viene marcado o definido por una dirección que va a ser el rumbo verdadero o incluso de superficie. Digo, si hubiera viento, no dibujaríamos el rumbo verdadero, dibujaríamos el de superficie. Y la velocidad de máquinas. Velocidad o velocidad del propulsor o velocidad propia, en fin, se llama de distintas maneras en los problemas, pero normalmente se llama velocidad de la máquina. El otro vector que tenemos es el vector corriente, que viene definido, por, como ya he dicho antes, por una dirección y por una velocidad, que es la intensidad horaria, y el vector efectivo, que es la composición de esos otros dos, del vector buque y el vector corriente. Viene definido por rumbo efectivo y velocidad efectiva. En este caso, el azul, aquí en este dibujo, ¿no? Es donde nos ha llevado el movernos nosotros en una dirección, es decir, nuestro barco, si hubiera estado en aguas tranquilas, hubiera acabado aquí, donde acaba el RV, pero el agua se está moviendo en esta dirección, con lo cual acabamos pues, donde estaba el barco dibujado, moviéndonos hacia el rumbo efectivo. Y si lo hacemos proporcional a cada lado a una hora, como luego veremos, pues este lado, lo que mide lo que va desde el punto de salida hasta el punto de llegada, es lo que se llama la velocidad efectiva. Eso lo veremos un poco más adelante. El rumbo efectivo, por tanto, como digo, es el que une, el que realmente hemos hecho, el que une la salida y la llegada de la derrota que hemos llevado a cabo. Y está afectado por la corriente, claro. Bien, pues vamos a ver cómo analizar el movimiento qué herramienta vamos a utilizar para resolver estos problemas. Bien, tenemos el barco en su posición inicial, que iba navegando, pues eso, a su rumbo verdadero y velocidad de máquinas. No obstante, bien, vamos a ver cómo combinarlos. Antes lo he hecho desde el punto de salida haciendo los dos efectos a la vez. Si recordáis, el barco se movía así a lo largo del rumbo efectivo, pero claro, porque lo decía yo, hacía, digamos, una composición instantánea, pero nosotros no lo vamos a hacer instantáneo, lo vamos a hacer de un tiempo en un tiempo fijo. Es decir, nosotros vamos, para resolver estos problemas de corriente, vamos a estudiar por separado el efecto que nos hace en nuestra trayectoria nuestro rumbo y velocidad, y desde donde estemos, desde donde llegaríamos en una cantidad de tiempo determinada, por ejemplo, una hora, ver qué efecto nos haría la corriente. Es decir, en vez de contarlos juntos, integrarlos, como hice yo, moviendo el barco y el agua a la vez, movemos a una hora donde se pone el barco y a continuación a una hora donde se pone, lo digo mejor, a una hora donde se pone el barco debido a su propio movimiento, al vector buque, es decir, al rumbo y a la velocidad de máquinas, y sabido ese punto donde llegaríamos en aguas tranquilas, vemos hasta dónde nos lleva el agua moviéndose con nuestro barco parado. Es decir, vuelvo a empezar aquí. Vamos primero a ver en una hora de navegación en aguas tranquilas, ¿dónde estaríamos? Pues estaríamos a lo largo del rumbo verdadero a una distancia equivalente a la velocidad de máquinas. Si navegamos en 10 nudos, pues habríamos recorrido 10 millas. Bien, pero durante esa hora nos ha estado afectando una corriente de rumbo determinado e intensidad determinada. Pues vamos a ver ahora esa corriente hacia dónde nos habría llevado. Bueno, pues la corriente se habría desplazado hacia allí, bueno, la corriente se obviamente hacia allí, y en una hora, ¿cuánto se habría desplazado? Pues a lo largo del rumbo de la corriente y de la intensidad horaria, una distancia equivalente a la intensidad horaria, lo que se mueve en una hora. De manera que nuestro barco ha acabado aquí en este punto. Partiendo de donde la cruz, si hubiera estado en aguas tranquilas, habría llegado donde el RV, pero como estábamos en el seno de una masa de agua que se movía en una dirección, nos ha traído hasta aquí. Efectivamente, estamos ahí. Luego, el rumbo que hemos hecho, el rumbo efectivo, va a seguir siendo el que une salida y llegada. En este caso, a una hora. Se puede hacer proporcional a más tiempo, pero ¿para qué? Si ya tienes directamente a una hora lo que navegas, es la velocidad. Si navegas a 10 nudos, con una velocidad de máquina de 10 nudos, en una hora te has movido 10 millas. No, te ahorras hacer cuentas. Bien, esta es una manera de ver la resolución de estos problemas. Es decir, dibujar primero a dónde llega el barco por sus propios medios y luego dibujar dónde lleva la corriente en una hora. Esta composición que nos aparece es lo que se llama el triángulo de velocidades y es por la manera que empleamos, una de las maneras que empleamos de resolver estos problemas. Esto se puede enfocar de la misma manera, solo que contando los efectos al revés, que sería primero considerar hasta dónde nos lleva el agua. En vez de hasta dónde nos lleva el barco en una hora, primero consideramos hasta dónde nos lleva la corriente.
por la corriente en una hora nos lleva a lo largo del rumbo de la corriente las millas que corresponden a su intensidad horaria. Y desde ahí consideramos el movimiento que ha tenido el barco en esa hora, como si estuviese en aguas tranquilas. Bueno, pues habría llegado a lo largo del rumbo verdadero una distancia proporcional a la velocidad de máquinas, de manera que el barco realmente pues, llegó hasta ahí. Si os fijáis, el agua la ha dejado atrás a propósito, porque digamos ahora estamos olvidando el efecto de la corriente. El efecto de la corriente lo hemos tenido en cuenta en el momento que hemos ido de la situación de salida, la cruz está negra, hasta el final del rumbo de la corriente. Y ahora ya lo que nos queda es unir salida con llegada, y eso será pues, el rumbo que realmente hemos hecho. Y si cada lado es proporcional a lo que hemos navegado en una hora, es decir, el lado de la corriente es proporcional a lo que la corriente nos ha derivado en una hora, y el lado del rumbo verdadero, el rojo, es proporcional a la velocidad de máquinas, es decir, a lo que el barco navega en aguas tranquilas en una hora, pues el tercer lado es proporcional a una hora, es realmente lo que hemos navegado en una hora en cuanto a velocidad. De manera que para saber la velocidad que llevamos, no tenemos más que con el compás medir la distancia de salida a llegada, y eso lo pasamos en la escala de millas, y será pues 15 nudos, 15 millas. 15 millas y luego hemos navegado 15 nudos. A 15 nudos es ahora. Bien, vamos a ver otra vez lo del triángulo, las dos posibilidades que hay. Vale, aquí estarían reflejadas las dos posibilidades con repitiendo otra vez los tres vectores. Veis aquí arriba, pues estaría desde el punto de salida, primero rumbo de corriente y luego rumbo verdadero. Cuando hablo de rumbo verdadero, podría ser rumbo de superficie si lo hubiera. Y la resultante el rumbo efectivo, o bien desde el punto de salida, primero rumbo verdadero y luego rumbo corriente. O primero rumbo corriente y luego rumbo verdadero, o primero rumbo verdadero y luego rumbo corriente. El resultado es el mismo. Es el mismo triángulo de velocidades. Triángulo de velocidades, es como se llama a la herramienta esta con la que vamos a resolver los problemas. ¿Cuál es mejor de usar? Pues eso es lo mismo, como digo. No obstante, yo casi recomiendo para empezar a hacer estos problemas usar este. Porque, bueno, aunque bien es verdad que al principio he dicho que todos los problemas son uno, hasta que uno le coge el punto, pues los considera como problemas distintos. Y dibujando primero el rumbo de la corriente y la intensidad de la corriente, podría resolver pues como mínimo 2 casos de los 3 o 4 que hay, de manera que empezaseis a hacerlo siempre de la misma manera, ¿no? Con menos posibilidades de error. Aunque ya digo, podría ser una manera o la otra. Mi consejo es primero dibujar el rumbo de la corriente y la intensidad de la corriente y luego el rumbo verdadero, en vez de este otro que también es válido y de hecho habrá problemas en aquellos en los que la incógnita sea el rumbo de la corriente y la intensidad de la corriente en el que tengamos que resolver esto, que lo vamos a hacer así. Voy a volver un momentito. Vuelvo aquí. Entonces, por ver una visión de conjunto. Vale, tenemos los tres vectores estos, ¿no? El rojo, el amarillo y el azul. El rojo que es el del barco, el amarillo de la corriente y el azul el efectivo. Bien, como veis, hay tres vectores, es decir, hay tres direcciones, tres rumbos. Rumbo verdadero, el del buque, o de superficie. Rumbo de la corriente y rumbo efectivo, el de la composición, ¿no? Bien, tres rumbos, como he dicho. Y tres velocidades. Rumbo velocidad de máquinas sobre el vector del buque, intensidad horaria de la corriente sobre el vector corriente y velocidad efectiva sobre el vector efectivo. Bien, pues de esos 6 valores, al final para resolver un problema de corriente hay que acabar conociendo los 6. Bien, pues dan siempre de esos 6 valores en el planteamiento del problema. Esto lo hago para cuando ya lo dominéis, realmente os daréis cuenta de que esto es la manera de resolver un problema. De estos 6 valores os van a dar 4. Que van a ser 2 de dirección y 2 de rumbo, y 2 de velocidades. Es decir, 2 rumbos y 2 velocidades. Pero 2 rumbos y 2 velocidades cualesquiera. Es decir, os da, por ejemplo, el rumbo verdadero, no, esto lo puedo pintar, el rumbo verdadero y el rumbo efectivo. Y os dan también la intensidad de la corriente, bueno, vamos a decir uno que sea, por ejemplo, un título. Os dan el rumbo de la corriente y la intensidad de la corriente. Y os dan también la velocidad de máquinas y el rumbo efectivo. Y os piden el rumbo verdadero y la velocidad efectiva. No tienen por qué daros exactamente el vector entero. No os tienen por qué dar. Os doy el rojo entero y el amarillo entero y me decís el azul. O os doy el rojo entero, es decir, del buque, y el azul entero y me decís el amarillo. No, pueden saberse partes intermedias.
Entonces, bueno, pues al final realmente estos problemas, como os digo, es analizar un poco qué elementos te dan y cuáles te faltan cuando se dominan. Mientras tanto, pues se van haciendo un poco en plan casos. Este caso, este es este caso, el otro, en fin, y acabarán saliendo. Bien, triángulo de velocidades. Pues es esto lo que tenéis dibujado en la parte izquierda, las dos posibilidades que hay. Y que, bueno, pues tienen unas reglas, que, bueno, tampoco voy a sabérselas ahí como el código comercio, pero bueno, pero está bien darles una vuelta y tener un poco una idea sobre ellas. Sobre todo al principio, cuando te pones ahí a tirar vectores en la carta, pues bueno, a veces no lo haces como debiera ser y entonces el problema no sale, ¿no? Entonces, es interesante tener en cuenta estas reglas, en fin, sobre todo a la hora de saber si estás haciendo bien o no el problema. La primera regla a tener en cuenta es que el rumbo efectivo siempre sale de salida. Claro, a ver, si hemos dicho que el rumbo efectivo es el que une la salida y la llegada, pues tiene que salir siempre del punto de salida. Lo veis en el triángulo de la izquierda, de arriba, que desde la cruz de la salida, desde la situación estimada o observada inicial, navegamos por el rumbo efectivo que sale del punto de salida. Lo veis en el triángulo de abajo, que exactamente igual. Entonces, primer error que se comete muchas veces, pues dibujar desde el punto de salida el rojo y el amarillo, es decir, el vector buque y el vector de la corriente, saliendo los dos del punto de salida. Pues ya entonces, como estamos en un triángulo en el que en un vértice solamente salen dos lados, no dejaríais hueco para que saliese el rumbo efectivo. Entonces, el rumbo efectivo siempre sale de la salida. Siempre se dibuja, se traza desde el punto de salida. El siguiente, la otra regla a tener en cuenta. El rumbo verdadero y el rumbo de la corriente, repito, cuando digo rumbo verdadero podría decir perfectamente rumbo superficie. El rumbo verdadero y el rumbo de la corriente van siempre seguidos, en el sentido de que primero se tira el rumbo de la corriente y luego el rumbo verdadero, o al revés, primero el rumbo verdadero y el rumbo de la corriente, pero desde el final de uno se dibuja el otro. ¿Por qué? Porque estamos haciendo lo que dije al principio, que es suponer por separado el efecto de esos dos rumbos sobre tu derrota. Entonces, como vemos en el de arriba, se dibuja primero el de la corriente y luego el verdadero, es decir, primero miro hacia dónde me lleva la corriente y luego miro dónde me llevaría mi barco, o al revés, como el de abajo, primero miro dónde me lleva mi barco y luego la corriente, pero como veis es uno a continuación de otro, primero corriente, luego verdadero, o primero verdadero, luego corriente. No van seguidos primero corriente y luego efectivo, en ningún caso. Porque es al final por acumulación de navegaciones, de distancias navegadas a unos rumbos determinados, que son el de la corriente y el verdadero, por lo que acabamos calculando el rumbo efectivo. Por tanto, siempre primero rumbo corriente y luego rumbo verdadero o al revés. De entrada os recomiendo que hagáis el triángulo de arriba. Primero rumbo corriente y luego rumbo verdadero. Ahora lo explicamos como detalle. Y otra regla, la tercera regla, no tiene más. A cada rumbo siempre le corresponde su velocidad. Claro, a ver, si yo quiero ver, vamos un momento aquí al de arriba. A cada rumbo le corresponde su velocidad. Claro, si yo quiero ver el efecto que hace el movimiento del agua, es decir, el movimiento de la masa de agua en la que estoy y la corriente sobre mi derrota, dibujaré el rumbo de la corriente, es decir, el amarillo, y sobre él haré una distancia proporcional a lo que me lleva la corriente en una hora. Claro, no voy a poner sobre el rumbo de la corriente lo que navega mi barco a la velocidad de máquinas, no. Sobre el rumbo de la corriente dibujaré siempre la intensidad de la corriente. Sobre el rumbo verdadero dibujaré siempre la velocidad de máquinas. Y acabaré obteniendo el vector, en este caso, el vector efectivo, en el que, bueno, pues como es el rumbo efectivo, es la velocidad efectiva. Pero ¿por qué es la velocidad efectiva? Porque es la distancia que he recorrido desde que salí del punto inicial hasta el punto que llegué, dividido entre el tiempo que lo navegué. Velocidad, espacio partido por tiempo. Si encima el tiempo es una hora, pues directamente la distancia es el espacio, es la distancia navegada. Vale, pues estas tres reglas, pues es muy útil tenerlas en cuenta, porque a veces ya digo, empieza uno a tirar vectores y de repente no lo está haciendo bien, ¿no? Pues con cuidado con esto, os saldrán. Pero vamos, no que las reglas que haya que saber de memoria, son lógicas, ¿no? O sea, es el efectivo sale de la salida, por normal, porque es el que hago entre salida y llegada. Y los otros dos, pues como consecución, concatenación de efectos, el efecto del buque y el efecto de la corriente, o viceversa, me llevan al efectivo. Bien, pues vamos entonces a ver uno de los tipos de problemas que hay. Que insisto, solo hay un tipo, pero bueno, por estudiarlo sistemáticamente vamos a verlo como si fueran distintos tipos. En este problema, como os digo, como os dije antes, nos van a dar dos rumbos y dos velocidades. Resulta que los dos rumbos que nos dan y las dos velocidades corresponden al mismo vector. Es decir, nos dan dos vectores completos. El vector rojo, es decir, el vector buque,
rumbo verdadero, velocidad de máquinas, y el vector amarillo, es decir, el vector corriente, rumbo corriente, intensidad corriente, pero no tienen, repito, por qué ser los dos datos del mismo vector. Luego haremos problemas. Y se pide por lo que falta, el rumbo efectivo y la velocidad efectiva. Al final, el objetivo siempre es el mismo, te dan 4 valores y tienes que calcular los otros dos. Vale, pues vamos a ver cómo se haría ya pensando en la resolución de un problema. Pero lo hemos visto hasta ahora. Tenéis el punto de salida, que os lo darán por coordenadas, por demora de distancia, en fin, de alguna manera os dirán, estáis en tal punto, porque esa es otra. Estos problemas se resuelven siempre gráficamente sobre la carta y además sobre la posición geográfica en la que estamos. No es en un punto genérico de la carta, no. Se resuelven sobre la carta donde estamos. Entonces, como decía, pues desde el punto de salida dibujamos, dice, el primer dato que tenemos, que es tenemos a la vez el vector rojo y el amarillo, pero nos vamos a centrar en dibujar primero el vector corriente. Y dice, bueno, pues voy a ver en una hora cuánto navega mi barco debido a la corriente. Pues dibujo el rumbo de la corriente y sobre él hago un arco con el compás con apertura a la intensidad horaria de la corriente. ¿Qué es la intensidad horaria de la corriente? La velocidad de la corriente. Es decir, lo que mi barco se movería en una hora si estuviese parado, si estuviese su máquina parada. Pero como estamos en un agua que se está moviendo, me ha traído hasta aquí. Si la intensidad de la corriente son 3 millas, pues esta distancia son 3 millas. Marco un arco con 3 millas, con la distancia que sea. Con lo cual ya sé dónde estaría mi barco si estuviese solamente debido a su movimiento debido al efecto de la corriente. ¿Vale? A continuación dices, no, pero es que mi barco está parado, mi barco está moviéndose. ¿Cuánto se ha movido en una hora? Pues se ha movido a lo largo de esta dirección, que es el rumbo verdadero o de superficie, una distancia que es, el rumbo verdadero, perdón, la velocidad de máquinas. Lo que hago es, con el compás, mido en las millas, ¿no? En la escala vertical, lo que se mueve mi barco en una hora. Pues la velocidad de máquinas son 12 nudos, pues marco un arco con 12 nudos con la velocidad de máquinas. Con lo cual, yo puedo deducir que mi posición será esta, porque la corriente me trajo hasta aquí, pero mi barco se hubiera movido toda esta distancia. Con lo cual ya tengo punto de salida, aquí en la cruz de la situación estimada inicial, y punto de llegada, punto definitivo del rumbo, que sería pues el arco este. Pues ya sé salida y llegada, ya sé qué rumbo he hecho. Ese, el rumbo efectivo. Meto el transportador, lo mido y ya puedo responder a la pregunta de qué rumbo efectivo estamos haciendo. Y la otra pregunta, que es muy típica, ¿cuánto vale la velocidad efectiva? Pues hemos dicho que a cada rumbo corresponde su velocidad. Entonces, bueno, pues cada rumbo corresponde a su velocidad, sobre el rumbo efectivo se dibuja la velocidad efectiva. La mediría con el compás, de aquí a aquí, y la mido en la escala vertical. Que no se me olvide esto, vamos a verlo desde el punto de vista de si cumplimos con las condiciones que tenía el triángulo. La primera, te dije, es que el rumbo efectivo sale del punto de salida. Bien, el rumbo efectivo, el azul, sale del punto de salida. Bien. La segunda, que rumbo corriente y rumbo verdadero van secuencialmente uno tras de otro. Pues bien, primero rumbo corriente y luego rumbo verdadero. O al revés podría ser también, sí, pero bueno, lo hice así. Bien, vale, está bien. Uno a continuación de otro. El amarillo, donde acaba el amarillo empieza el rojo o viceversa. Bien. Y tercero, que sobre cada rumbo su velocidad. Sobre el rumbo verdadero, velocidad de máquinas. Bien. Sobre el rumbo corriente, intensidad de la corriente. Bien. Y sobre el rumbo efectivo, velocidad efectiva. Está todo bien. Tendremos este resuelto. Bien. Esa sería la manera en la que se resuelve un triángulo de velocidades. En un caso en el que nos dieran estos datos. Vale, no, esto sería otro caso que lo vemos otro día. ¿Dónde estamos aquí? Vale, vamos a hacer algún problema, un par de ellos, de corrientes. Bien, vamos a empezar por este. Dice, a las 16:30, estando en una situación observada cómoda, 36 norte y 6 oeste, situación observada, ¿no? Relación, bueno, de que ya hemos tomado 2 líneas de posición y sabemos dónde estamos. Navegamos al rumbo de la aguja 100, siendo la corrección total menos 7 y la velocidad 8. En el seno de una corriente con rumbo corriente 25 e intensidad de la corriente 3. ¿Cuáles serán el rumbo efectivo y la velocidad efectiva? Vamos a ver. Tengo que ir ya un poco atajado. Cálculos. Bien. Tenemos, vamos a ver los valores que tenemos. Pues tenemos del vector corriente,
Tenemos que el rumbo es 25 grados... este 25 esto es un copia y pega que vamos a ver ahora mismo. El rumbo de la corriente es 25 grados. Sí. El rumbo de la corriente son 25 grados y la intensidad de la corriente son 3 nudos. Bueno, lo he extraído del enunciado. Dice que tenemos una corriente del 25 y una intensidad de 3 nudos. Y el vector buque, que nos dicen que navegamos a rumbo de aguja 100 con una corrección total de menos 7, pues nada, 100 menos 7, pues 93. Y con una velocidad de máquinas de 8 nudos. ¿No? Y nos preguntan cuál es el vector efectivo, cuál es el rumbo efectivo y la velocidad efectiva. Vamos a hacerlo. Vale, vamos a la carta. Bueno, ya tengo aquí premarcado, bueno, algunas cosas las he dejado y he marcado aquí la posición de salida. El 6 norte, 36, perdón, 36 norte, 6 oeste. Bien, entonces, desde el punto de salida, como hemos dicho, vamos a resolver el triángulo de velocidades. Lo primero que se hace es dibujar el rumbo de la corriente, o sea, el vector corriente, y luego el vector efectivo, no, el vector el buque. En realidad dibujamos lo que tengamos, pero es que en este caso tenemos esos dos vectores, pues vamos a dibujarlos. ¿Qué reglas habría que cumplir? Que el rumbo efectivo salga del punto de salida, bien, y que el rumbo de la corriente y el verdadero vayan a continuación uno de otro. Bien, dibujar primero el de la corriente y luego desde ahí dibujar el verdadero. Entonces, la corriente era el 25. Pues nada, pues el transportador. Ponemos el transportador en el punto de salida. Y marcamos el 25. Ahí no marqué, que dejé el otro día. Vale. 25. A continuación, pues dibujamos ese rumbo. Que es el rumbo de la corriente. Entonces, pues vamos a poner amarillo, por ejemplo. Pues ahí va este, que este de aquí es el rumbo de la corriente. Bien, sobre él hay que dibujar la velocidad de la corriente, la intensidad horaria de la corriente, que creo que eran 3 nudos, ¿no? Vector corriente si va al 25 y la intensidad son 3 nudos. Bueno, pues lo que haríamos sería, pues, con el compás, ¿no? Pues mediríamos 3 millas aquí en la escala de latitudes y bueno, como se miden las distancias en la carta, ¿no? En la escala de latitudes mediríamos 3 millas y la trasladaríamos sobre el rumbo de la corriente. Que eso ya me he permitido yo un atajo. Este cacho mide ya las 3 millas. Así. Para nosotros, ya digo, lo habíamos hecho con el compás, ¿no? Y con el compás habríamos hecho pues, un arco aquí. A 3 millas de la salida. Esto es la IHC. Bien, y desde ahí vamos a dibujar el rumbo verdadero. El rumbo verdadero era recordad, primero el rumbo de la corriente y a continuación el rumbo verdadero. El rumbo verdadero hemos quedado en que es el 93. Rumbo verdadero 93. Desde ese punto, desde el punto de la intensidad de la corriente, dibujamos el 93. Que bueno, de hecho lo tengo marcado. Y dibujamos el rumbo 93. El rumbo verdadero, que os recuerdo, si hubiera de corriente, si hubiera, perdón, viento, sería el rumbo superficie. Y ahí va
este, que es el rumbo verdadero. Vale, ya sé que en una hora la corriente me trajo hasta aquí, hasta el final del extremo este amarillo. Pero mi barco en una hora se movió a lo largo del rumbo verdadero. Bien, pues vamos a ver cuánto se movió. Pues eso es la velocidad de máquinas, que la velocidad de máquinas es 8 nudos, 8 millas, se movió 8 millas. Cogemos y con el compás medimos aquí con el compás 8 millas, ¿no? El compás, ¡pum! Y lo trasladamos ahí. Así que bueno, aquí esta herramienta no tengo yo compás y ya he precalculado las 8 millas, que debe ser el pecho este. Vale. Entonces, como os digo, pues eso, aquí haríamos un arco con el compás, ¿no? A las 8 millas, que esto es la velocidad de máquinas. Bien, pues nos queda dibujar el rumbo efectivo. ¿Cuál es el rumbo efectivo? El que une la salida y la llegada, entendiendo llegada a lo que se ha movido el barco por la corriente y lo que se ha movido el barco por el movimiento propio. Vale, pues entonces no tengo más que dibujar con una línea el punto de salida y el punto de llegada. Y más. De manera que este azul es el rumbo efectivo. Y lo que mide de aquí a aquí, como todos los lados son proporcionales a una hora, va a ser la velocidad, es lo que me he movido en una hora, va a ser la velocidad efectiva. Para medirlo, bueno, vamos primero a medir el rumbo. Para medir el rumbo, pues nada, pues transportador. Y bueno, pues el rumbo estaría entre el 75 y 76 más o menos. No es muy preciso porque ni este sistema de trazado lo es, ni las líneas que uso lo son, pero bueno, podemos decir que 70, 75, 76. 76 el rumbo efectivo. Vamos a verlo. Opciones que tenemos de respuestas. Rumbo efectivo 110, rumbo efectivo 110 y aquí tenemos rumbo efectivo 76 y 76. Bueno, pues va a ser la C o la D. Vamos a ver cuánto mide la velocidad efectiva. Bueno, pues para medir la velocidad efectiva, lo que haríamos de nuevo sería, pues eso, con un compás, ¿no? Mediríamos de aquí, del principio de la velocidad efectiva al final de la velocidad efectiva, con un compás, medimos eso y lo trasladamos aquí, ¿no? Y medimos las millas que son. Las millas que son, es concretamente esta línea, si es esta línea, esta línea gorda azul que ya la he premedido, y vamos a ver cuánto es. El sistema no es especialmente preciso, pero bueno, ya vosotros en la carta lo dibujáis más cómodo. Pues 5 millas, 6, 7, 8, 8, 9 con 2, 4, 6, 9,6 la velocidad efectiva. Es decir, lo que mide este vector son 9,6. Pues a ver, mira, lo 76. 76 el rumbo efectivo, como dijimos, y 96 la velocidad efectiva. Bien, pues esto consiste en estos problemas. Tengo aquí otro, pues al final es lo mismo. Una embarcación sale de Punta Paloma como decía el buque de nudo, vamos a hacerlo. Bien, es un poco raro porque dice que sale de Punta Paloma. A ver, de Punta Paloma no puede salir, porque Punta Paloma está no en tierra, sino muy en tierra. Pero bueno, vamos a hacerlo. Este cayó en el examen de junio de este año en Asturias. Sale de Punta Paloma como decía el buque de 10 nudos y rumbo de aguja 186. Teniendo en cuenta un rumbo de corriente del sureste y una intensidad de la corriente 3 nudos. Es decir, me da un rumbo de aguja en velocidad de máquinas
y rumbo corriente e intensidad corriente. Y me piden rumbo efectivo y velocidad efectiva. Como siempre, dan dos lados y dos ángulos y piden los otros dos. Pues tengo por aquí las distancias, 1. Bien, tenemos el vector de la corriente, extrayendo los datos del problema. Dice que es rumbo corriente sureste, como decimos aquí, o sea, 135, y la intensidad 3 nudos, 3 nudos por dice, sí. Y el rumbo verdadero es el rumbo de aguja más la corrección total, el rumbo de aguja 186, como dice al principio del enunciado, y la corrección total, como dice al final del enunciado, que es más 3, 183 más 3, 189. Es decir, rumbo corriente sureste y 3 nudos de intensidad, y vector buque, 189 el verdadero, que si hubiera viento sea de superficie, y 10 nudos de velocidad de máquinas. Pues vámonos a dibujarlo. A ver si podemos ver todo esto. Un momentín. Bien, entonces, como decíamos, estamos en Punta Paloma. Punta Paloma que está muy para tierra. Está tan para tierra como esto. Pero bueno, nada, si dice que se llama de Punta Paloma, pues sí, se llama Punta Paloma. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser dibujar el rumbo de la corriente. El rumbo de la corriente, que es el sureste, pues cojo. En este voy a hacer un poco más rápido, pero no sé si está pesado. Y pongo. No. De Punta Paloma. Ahí tenía. Dibujo el rumbo de la corriente, que es sureste. Con el transportador lo habría hecho, ¿no? Esto simplemente con el transportador del punto de salida dibujo el rumbo de la corriente y mido la intensidad horaria de la corriente. Intensidad horaria de la corriente. Esto lo suyo sería que el rumbo estuviese más alargado, que no quedase tan corto como está bien, que eran 3 nudos, si no me equivoco. Sí. Y desde ahí dibujamos el vector buque, que es rumbo verdadero 189 y velocidad de máquinas 10 nudos. Que lo tengo aquí ya. Ponemos el transportador desde ese punto y dibujamos el rumbo verdadero. El rumbo verdadero que es el 189. Y sobre él, con el compás, marcamos la velocidad de máquinas, que es este segmento más bien. ¿Te das cuenta lo que he hecho? He dibujado desde el punto de salida hasta donde me llevaría la corriente en una hora, que es al final, al arco exterior del punto amarillo, de la línea amarilla, y desde ahí he dibujado hasta donde me lleva mi barco en una hora. Siempre es lo mismo. No este tipo de problemas. Sobre el rumbo verdadero marco la distancia navegada en una hora, que sería hasta aquí, y ya resuelto. Ahora simplemente el rumbo que une salida y llegada es el rumbo efectivo. El rumbo es el rumbo efectivo, en azul. Y lo que mide de aquí a aquí es ¿cómo se llama? La velocidad máquina. La velocidad efectiva. Esto lo mediría con compás. Solo que, por eso me permití medirlo, yo ya por delante, pues luego vemos cuánto mide. Vamos a ver primero cuánto vale el rumbo efectivo.
pues ponemos el punto de salida. Mm, 175, 76, 77 más o menos, ¿no? 177. 177, el rumbo efectivo de azul. Vamos a ver respuestas. Bueno, hay un 178 que no suena mal. Que bastante precisión es para hacerlo con estos medios. Y vamos a medir la velocidad. La velocidad ya os digo que la saqué el otro día. Que sería lo... La velocidad la medía con el compás, pero bueno. No, está en la velocidad. Vamos a ponerlo bien. Se tendría que caer por aquí más o menos. Un poco porque esté bien paralela. Ahí está paralela, pero hay que cortarla un poco todavía. El punto de salida está ahí bien, pero está pasando vueltas. Ahora me he pasado yo, parece. Sí. Bien. Vosotros seréis más precisos con vuestro compás, sin ninguna duda. Bien, ahí va. Vamos a ponerla norte-norte. Porque hay veces que deja girar y veces que no. Pues vamos a sin girarla, porque girándola no sé por qué no me deja bien. Vemos cuánto mide y le damos un cachín más. A ver si era 5, 10, 11, 12 y este a esta altura más un poco más porque está inclinado, 12,6. 12,6 la velocidad efectiva. 12,2. Aquí no ha habido mucha precisión, pero bueno, nada, por los medios con los que lo uso. Tengo que hacerme una herramienta mejor para hacer las medidas. En cualquier caso, siendo ese rumbo, el 178 ya no podía ser otro, porque 14 no son y 10 tampoco. Entonces, bueno, pues sería este. Y estoy seguro que vosotros en vuestra carta lo sacaréis con muchísima más precisión, con su compás, su regla y una combinación. Lo sacaréis así. Bien, pues entonces este sería el primer tipo de problemas que habría de corrientes, que como os digo, es solo hay un tipo, que es resolver el triángulo de los cuatro lados que te dan, de los cuatro valores que te dan, dos rumbos y dos distancias, sacar los uno que tratan. Y bueno, pues nada, luego haremos más problemas de los otros tipos que hay. Hasta luego.